El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este preciso instante, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Carlos Lara, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Saludos a quienes nos ven a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestro saludo también a quienes están en sintonía a través de Periscope y quienes lo hacen a través de BPI, Venezolanos por la Información. Gran abrazo también a quienes nos ven día a día en diferido en nuestro canal de YouTube, el de la estación, que es Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Neomar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bueno, empezó a llover en Caracas y ayer llovió bastante. Está la lluvia fuerte en Caracas en estos momentos. Bueno, aquí cayó la temperatura. El calor ha amainado un poco. Está más fresco durante el día y durante la noche un poco más. Pero técnicamente seguimos en verano, ¿no? Se supone que es así. Neomar Hernández, te pregunto yo lo siguiente. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por estar conectados y hacernos llegar sus reportes de sintonía. Chicos, Neomar, nosotros sí hemos trabajado hoy, ¿vale? ¿Por qué? Oye, porque tú estabas en la mañana conmigo. Yo estuve al mediodía supliendo a Taís con el doctor Fernando Fernández. Ajá. Después estuve con Napoleón Bravo en su canal. Después estuve haciendo el programa. Esto es. Bueno, mira, cuando la patria llama, hay que atender el llamado de la patria. Oh, no, la realidad real es que aquí hay que disparar para todos los árboles a ver si cae una presa. Claro, ¿verdad? Uno tiene que, uno lanza 4 plomazos a ver si por lo menos pega uno. A ver si por lo menos uno en esta cacería uno logra hacer una cazuela, aunque sea Samuro, chico. Mira, va a ver, estoy viendo, que está, no, pero esto es del día de ayer, estoy viendo a Maduro y estoy pendiente. ¿Por qué? Porque se dio a conocer, Daniel, y os lo dijimos, ¿no? Que vinieron los representantes de Oslo a Caracas, están en Caracas porque quieren reactivar las jornadas de diálogo y las reuniones con los enviados de Guaidó y con los enviados de Maduro, pero no hay información hasta el momento. Yo no sé si Chico, a ti te llegó qué allá. sorpresa. Sí. Que yo nunca me lo hubiese imaginado. No, ¿verdad? ¿Tú crees que eso iba a quedar así y ya? No, yo en realidad, bueno, pero es que hay acuerdo. ¿Cómo que hay acuerdo? ¿De dónde? Claro,
Hay un acuerdo que se ha hecho público. ¿Cuál es el acuerdo? O sea, o mejor dicho, están de acuerdo y lo han hecho público. Bueno, Juan Guaidó dijo que él iba a esperar al régimen en la mesa porque esa era la vía, y el régimen se va a sentar en la mesa, lo que quiere decir que están más cerca que lejos. ¿Tú crees? Bueno, lo mismo se Bueno, dice. pero si ven acá. Uh-huh. Ya el hecho de creer que dialogando con la mediación de los noruegos, ya creer en eso, si coinciden, ya hay un primer acuerdo. Pero es que, Daniel, se decía hace 2 meses, mira, hace 2 meses hasta candidatos estaban dando, ya decían que eso estaba listo, nosotros hasta lo hablamos en varias oportunidades, que ya había un preacuerdo sobre una ruta común, que era que esto terminaba en elecciones, y mucho me temo, que hemos topado es con la verdad. Por supuesto que Guaidó, independientemente del costo de la opinión pública que haya tenido el hecho de ventilar que se iba a llegar a unas elecciones, porque la gente le dice en elecciones y no es para menos, la gente se engrincha, la gente dice otra vez el mismo cuento y la misma lavativa. Independientemente de eso, Guaidó aceptó que ese era el camino, y fíjate que del otro lado lo que ocurrió es que yo creo que pasó lo inevitable, que es que si se producía una elección, en cualquier contexto que se produzca una elección libre en Venezuela, con Maduro candidato, con Maduro disfrazado de negrita de carnaval, con Maduro disfrazado, no sé, de un pachá de allá del Medio Oriente, como sea, se puede poner todos los disfraces que quiera. No puede ser ganador el chavismo de ese proceso, de manera que ellos no van a aceptar ir a un proceso de esa naturaleza. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, y eso no tiene manera de seguir continuando en operatividad, esas mesas, esas cosas. Pero los noruegos son persistentes, ¿no? Yo creo que son muy persistentes. No, los que son persistentes son los que siguen a los noruegos. ¿Ah, sí? Sí, no, porque yo creo que aquí, tú sabes que hay una leyenda urbana, o mejor dicho, un mito que aún es motivo de discusión entre historiadores y arqueólogos. Dicho mito indica que antes de la llegada de Colón al continente americano, de alguna manera los vikingos lograron llegar también, que conocían el arte de la navegación, se toparon en algún momento con territorios americanos, sin tener conciencia, por supuesto, de que eran unas tierras nuevas, sin entrar en la conquista, seguramente sin entrar tampoco en el mestizaje. Uh-huh. Pero se piensa que en efecto los vikingos en algún momento pudieron haberse traspasado. Eso es algo que todavía se discute muchísimo, y hay hallazgos, y hay revisiones, y se han hecho una cantidad de programas. Joaquín Ortega debería hacer un programa de la butaca inglesa sobre la llegada de los vikingos. Y como Joaquín Ortega es como es, yo estoy seguro que él pondría a un vikingo, ¿verdad?, llegando a las costas de Venezuela. Ese vikingo se parecería sería como zapatero, pero con largo cabello rubio, uh-huh, y con un sombrero de estos con cuernos, como los vikingos, y llegaría entonces, así lo haría Joaquín Ortega, llegaría entonces ese vikingo a las costas venezolanas y se encontraría entonces con unos indios caribes, y empezaría a cambiar oro por espejito y todas esas cosas, y pasarían un buen rato ahí hablando. Porque yo de verdad no entiendo, Neomar, vuelvo y te repito, ¿por qué se sigue apostando a una supuesta vía de solución que sabemos que no es una solución? Yo no sé por qué. Ojo, yo puedo entender que algunos quieran ganar tiempo, uh-huh, y no me refiero nada más al régimen, yo puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es qué tanto tiempo sienten algunos que tienen, de verdad. Uh-huh. No, yo te puedo... No sé, no entiendo. Yo te puedo responder de por qué se sigue apostando esa solución. Se sigue apostando esa solución porque la realidad es cruda. Y lo que demuestra la realidad, en este caso, y hablo por el lado que me interesa, ¿no? Porque el otro yo no voy a perder mi tiempo, porque el chavismo es muy fácil. El chavismo le encanta un escenario de esto, porque en esos escenarios no es mentira aquella vieja premisa, siempre gana tiempo. Pero a Guaidó, por ejemplo, y a los suyos, no les queda más que irse a esta vía,
porque por lo menos 2 vías anteriores a esta, una, la del tema de las protestas masivas, y la otra, la del fulano, que era como la que generaba mayores expectativas incluso en el campo internacional, las del quiebre interno en términos militares, no se han producido. Entonces, las protestas se produjeron. Lo que no se ha producido luego de esas protestas es un resultado que derive en el cambio de régimen. Y lo segundo, el tema del quiebre militar, ese ni siquiera llegó a producirse. O sea, hubo un episodio el 30 de abril, harto conocido por ustedes. Esta mañana, por cierto, medio recordaba yo con José Domingo Blanco, Mingo, ese episodio. Y a Guaidó no le ha quedado más que ir a remar en las mesas de diálogo. Y fíjate tú que con esto incluso no estoy diciendo que eso sea un escenario por completo desfavorable a la opción democrática venezolana, porque ir a remar en las mesas de diálogo siempre ha sido pernicioso para esta opción, para nosotros, para los opositores al chavismo. Pero en este caso pasa algo muy curioso, Daniel, que es que inclusive esa comunidad internacional que tiene a muchos que son apaciguadores de oficio, tú has nombrado a uno, por ejemplo, muy conspicuo, Zapatero, que tiene en Europa una cantidad de gente que no entiende realmente el problema del régimen delincuencial en Venezuela y cree que esto todavía es un tema de izquierdas y derechas, de que Maduro es un representante de la izquierda mundial, etcétera, y que por ende lo que es un mero blanco de los intereses imperiales de Donald Trump, etcétera. Pero es que inclusive esa gente, y puedo hablar, yo no sé si esa es la visión que tiene Noruega, pero Noruega tiene una visión siempre como muy, muy blandita, muy tibia de la política mundial. Inclusive esa gente, Daniel, en esta ocasión, lo mínimo que pide, porque no hay más que pedir en la mesa de diálogo, es que los actores concuerden en la vía electoral. Y lo mínimo que se pide es que se llegue a unas elecciones. Y el problema acá lo tiene el chavismo, porque te repito que es que ni ese mínimo que tiene como base de las peticiones la mesa de diálogo se puede cumplir por parte del chavismo. Entonces están en un gran problema, porque esto no va a llegar a nada. Y de hecho, aquí el problema adicional vendría es si sabiendo eso, que es lo que yo temo, esta gente prolongue la mesa de diálogo indefinidamente y entonces empecemos a discutir si el perro es verde o es azul. Y en realidad el perro es negro, porque nadie puede negar que el perro es negro. Y el perro es negro y el perro sale con elecciones. No, yo no creo que sea negro, yo creo que el perro es rojo. Ah, bueno, sí. Creo que el perro y es tiene rojo los dientes feos. Y tiene mal de rabia. Eso te iba a decir, tiene los dientes afuera y todo lo demás. No, tiene mal de rabia. Entonces aquí no se están entendiendo desde mi punto de vista una cantidad de cosas. Mira, hay algo que a mí me preocupa y es o sea, aquí pareciera que se acusa cansancio. Vuelvo y te repito algo que te comentaba ayer, Neomar. Uh-huh. O sea, estos políticos nuestros no jugaron pelota, ¿vale? O sea, no saben que cuando el corredor llega sin agua, primera base, tiene 2 deberes. 1, intentar robarse la segunda. 2, salir adelantado para el toque de bola y envasarse y que adelante los corredores. Y el bateador tiene la obligación de tocar la bola. O sea, esas cosas no lo saben. Y al revés también. Eso es lo que llaman el librito, pues, jugar por el librito. Exacto, pero al revés también. El pitcher sabe que el corredor de primera se va a intentar robar la segunda base. Uh-huh. Y sabe que el bateador va a intentar tocar la bola. Y lo sabe el catcher, y lo sabe el shortstop, y lo sabe el segunda base, lo sabe el primera base, lo sabe el público, lo sabe el narrador, lo sabe todo el mundo. Uh-huh. Entonces yo a veces me siento viendo las estrategias desarrolladas por el gobierno interino y por el régimen, viendo esto como si fuese un juego de pelota. Yo me siento como un manager de tribuna, pero me siento con una gran desesperación, porque ni siquiera soy manager de tribuna. Uh-huh. Porque uno pega grito y no lo oyen. Entonces uno empieza a gritar, toca la bola, toca la bola, toca la bola. Y no, bueno, róbate la segunda, mira, róbate la segunda. Y eso nada, de manager de tribuna, ese epíteto, yo creo que se lo inventó Ramos Alú. O sea, que tú estás acogiendo un epíteto que inventó nuestro líder Henry Ramos Alú. De verdad, yo te pido por favor que no ensucies el noble deporte que es el béisbol, y mucho más el béisbol venezolano, metiendo a ese señor aquí que nadie lo ha invocado. El concepto de manager de tribuna es algo que se maneja normalmente en el béisbol venezolano, donde se le dice, donde se dice siempre que hay más expertos en la tribuna que en el dogado. Uh-huh. Eso se ha dicho siempre. Sí. Yo vuelvo y te repito. Entonces uno se siente, uno dice, oye, pero este tipo no se está dando cuenta que le van a tocar la bola. Uh-huh. Este tipo no se da cuenta, o este bateador no se da cuenta que le van a pichar fuera para que abanique. Uh-huh.
Oye, y entonces uno dice, bueno, pero aquí, ¿qué es esto entonces? ¿Una simulación? ¿Está comprado el juego? Como aquel famoso juego, creo que es el único en la historia que se ha logrado demostrar y quizás el único que se ha logrado en realidad arreglar, porque mire que es difícil arreglar un juego de béisbol, ¿sabes? Tienes que comprometer hasta el público. Es muy complicado. Es más fácil arreglar uno de básquet o de béisbol, de fútbol. Es más fácil arreglar unas elecciones presidenciales. Un juego de béisbol tiene demasiados factores para arreglarlo. Es muy difícil. No, muchísimos deportes son bastante difíciles. Sí. Pero el béisbol y el básquet son más complicados por las características que tienen. O sea, en el fútbol con comprar al arquero tiene. Claro. Dejarse meter o al árbitro. En cambio, en el básquet tienes que comprar al aro. Claro. Para que entre todas las pelotas. Claro. En la política y en el béisbol no te cuento, ¿no? Claro. En la política parece que es mucho más fácil arreglar el juego. Si al caso vamos. Qué cosa tan terrible, hermano. Mira, cuando hablo de elecciones, porque mucha gente dice, no, que las elecciones... No, yo hablo de elecciones presidenciales, porque lo otro es que el chavismo, fíjate, que entonces vuelvo otra vez con lo del preacuerdo y lo que se comentaba hace 2 meses, donde pusieron a Héctor Rodríguez de candidato. En una época era Héctor Rodríguez, después se dijo que no, que Maduro no lo dejaba, que iba a ser Maduro, y bueno, en eso se nos desgastó. Sí, ese poco es fábula. Sí, sí, exacto. Melodías animadas de ayer y hoy presentan. Sí, señor. Entonces, sí, señor. No estoy hablando de eso. Fíjate que el chavismo, después de que puso a correr eso, pues lo pone a correr el mismo chavismo, porque recuerden ustedes que quien rompe el pacto de silencio, Daniel, del que nosotros también hablamos, sobre el que había acuerdo, porque además es una condición que puso la mediación noruega, es el chavismo, y el chavismo es el que empieza a correr el cuento de que ya Héctor Rodríguez era el elegido y era el nuevo Padawan y todo lo demás, o el nuevo aprendiz de Sith. Los que ven las guerras de las galaxias entienden esto. El tema es ahora que el chavismo dice, no, sí, elecciones sí, y es lo que dice Diosdado, no, pero de la asamblea. No, que elecciones de la asamblea, por Dios. Estamos lejos de las elecciones de la asamblea. Estamos hablando de que afuera, y con esto quiero ser enfático, los actores internacionales más conservadores para resolver el problema venezolano dicen, bueno, ok, está bien, Guaidó no es presidente, pero Maduro tampoco, entonces lo que hay es que hacer unas elecciones, pero son presidenciales. Eso lo dice hasta el actor más conservador de la comunidad internacional, claro, salvo Rusia y China, aunque ojo, cuidado por ahí, porque Rusia y China han tenido también sus devaneos, entonces a veces como que dejan entrever, no, sí, vamos a resolverlo en elecciones y ya, y se acabó. Pero en eso han dado la... Mira, Neomar, vamos a ir a un corte comercial, que ya nos corresponde esta hora, porque yo creo que de nuevo, otra vez, vuelve la gota al cántaro. Aquí todo el mundo habla de elecciones como salida. ¿Hay condiciones para unas elecciones? No. ¿Qué tenía que ocurrir para que haya unas elecciones libres en Venezuela? Vamos al corte y ya venimos con más de esta conversación con el doctor Neomar Hernández, que nos va a dar clase de política en la tarde de hoy. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa
tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, hablando de elecciones, Daniel, cosas para que la gente se ría y llore a la vez. ¿Tú te acuerdas de una empresa llamada Smartmatic? ¡Claro! Los venezolanos tenemos Smartmatic tatuada en la frente, o sea, es indisoluble la historia contemporánea del chavismo y de Venezuela y de las elecciones venezolanas y el nombre Smartmatic. Ustedes recordarán que Smartmatic dio mucho que hablar en nuestro país a raíz de las elecciones, supuestas elecciones que fueron el primer gran fraude de los tiempos modernos, que se montaron con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, esa que ahora regenta o que preside Diosdado Cabello. Porque la propia Smartmatic dijo que ellos inflaron aquella votación por lo mínimo por 1 millón de votos más de los que realmente se habían emitido ese día. Bueno, luego vino el 20 de mayo, ya Smartmatic había salido de la película en Venezuela, pero uno pensaría, Daniel, que en Latinoamérica la raya de Smartmatic llegó a un punto que ningún país se llegaría a atrever a contratar los servicios de esta empresa. Bueno, te cuento que las PASO Argentina estuvo, las primarias abiertas de la elección presidencial argentina, estuvo contextualizada por la contratación de Smartmatic en estas elecciones. Y van a ser, me imagino yo. Pero ¿cómo lo contrataron? ¿En qué? ¿De qué manera lo contrataron? ¿Para qué? Son la empresa que llevó adelante los aspectos Está bien, técnicos. es la empresa que lleva adelante el asunto, pero la pregunta es, si bien la empresa ya de por sí es sospechosa, hay una cuestión particular que es necesario saber. En Venezuela, lo que hizo el CNE y lo que hizo Jorge Rodríguez, la gran obra de Jorge Rodríguez por la cual todavía está cobrando, ¿okay?, fue haber anulado, desaparecido el voto. O sea, en Venezuela no existe el voto. O no me estoy refiriendo al derecho. Me estoy refiriendo a eso que llaman el sufragio. ¿Por qué? Porque como nos explicó aquí el señor Bruno Egloff de la organización SDATA, cuando usted iba o va en Venezuela a la máquina y presiona la pantalla para escoger un candidato, lo que a usted le da la máquina es un comprobante. Eso no es un voto. El voto es electrónico, es decir, es invisible. No se sabe. Y como es electrónico, ¿verdad?, esa máquina y ese sistema hace con ese supuesto voto electrónico lo que quiere. En pocas palabras, lo desaparece. Ese es el gran logro de estos delincuentes, estos ampones electorales. Entonces, y ojo, eso empezó en el año 2004 y estos pendencieros políticos siguen pensando en... O sea, nunca hablan de eso. No se refieren nunca a ese pequeño detalle. Porque, ojo, te cuento algo, Neymar. Sí. Yo nunca he votado en elecciones manuales. Yo tampoco, por supuesto que no. Porque en el año 98, que fue la primera vez que yo voté, fue cuando cumplí 18 años. Yo voté en las elecciones del 8 de noviembre del 98, que fueron para escoger el Congreso y los gobernadores y las asambleas legislativas. En ese entonces la votación fue automatizada por completo. Pero a ti te daban un tarjetón y tú tenías que rellenar el tarjetón, el óvalo del tarjetón lo tenías que rellenar con un marcador que te daban para tal fin. Y luego tú mismo ibas con ese voto, ese era tu voto físico. Tú ibas con esa papeleta a la máquina que parecía una fotocopiadora e introducías, sin que nadie te viera, porque te daban una gran carpeta para que metieras tu tarjetón, y tú introducías tu papeleta en la máquina se quedaba con eso. No solamente es que esa fue la primera vez que voté, sino que esa fue la primera vez que yo fui de votos. Y yo estaba allí y a mí me correspondió hacer una auditoría y me tocó abrir una máquina. Me tocó sacar las papeletas, me tocó contar esos votos. O sea, ese proceso completo yo lo vi varias veces, hasta que en el año 2004 aparecieron estos ideólogos del robo electoral, llamados Jorge Rodríguez
y este señor Mujica, que no sé dónde andará, e inventaron ese sistema novedoso, ¿verdad? A través de la compañía Smartmatic, que por cierto la compañía Smartmatic fue creada por un opositor que luego se la vendió a esta gente. ¿Okay? Un señor que estuvo preso inclusive recientemente, su nombre se me olvida. Y el señor Picón, Roberto Picón. Roberto Picón fue el creador de Smartmatic, crea la empresa y después la vende. Y claro, se la vende a estos grandes señores. Claro, pero eso fue antes de las elecciones, dices tú, ¿no? Claro, eso es lo que llaman una startup. Ok. Bueno, ahí lo tiene, pues. Okay. Entonces, aquí participantes hay muchos, diversos y disímiles. Mira, pero cosas curiosas. ¿Por qué te decía lo de Argentina? Porque... Pero en Argentina están haciendo eso, Neomar. ¿Desaparecieron el voto también? Bueno, no. Mira, el escepticismo llega a tal punto, y ojo que yo no voy a defender al kirchnerismo, que el kirchnerismo tenía dudas sobre el sistema electoral este domingo que pasó. Bueno, y terminaron ganando las PASO, los kirchneristas, los peronistas kirchneristas. Pero había una cantidad de denuncias porque lo primero que decían ellos era, mira, pero si esta empresa la acaban de denunciar en Venezuela. Y hay un elemento coincidente, Daniel. ¿Tú te acuerdas de Indra, la empresa española? Que era la que tenía las máquinas anteriores. Antes, en Argentina, hasta la elección anterior a la que ocurrió el día domingo pasado, las elecciones las llevaba a cabo técnicamente con sus máquinas Indra. Bueno, Indra la sacaron del sistema y ahora es Smartmatic. Smartmatic está denunciada, aquí tengo el conteo de países, no solo en Venezuela. Lo que pasa es que el caso venezolano es paradigmático en el continente porque, claro, tú no te explicas 20 años de continuidad en el chavismo en el poder sin un sistema electoral con una empresa dedicada al tema de las elecciones y a la automatización del voto, que es Smartmatic. Eso es inseparable, la historia de Smartmatic con la continuidad del chavismo. Ahora, que salga luego el señor Mojica a decir que, ay no, que pobrecito, no, que nosotros no queríamos, que nos obligaron, nos pusieron la pistola en la cabeza, Maduro es muy malo, ese es otro cuento. Pero mira, El Salvador, Italia, Filipinas y Venezuela están señalados como casos de situaciones irregulares con el tema del voto. Lo increíble es que le sigan dando trabajo a la gente de Smartmatic. Pero bueno, el kirchnerismo había apuntado esto antes de las elecciones. Yo luego creo que se van a quedar callados porque, bueno, salieron muy bien en las PASO, le sacaron 15 puntos a Macri y ese es un caso coincidente. Ahora, como la historia es curiosa, Daniel, y tú has hablado del punto, este es un punto esencial, del punto donde arrancaron todas las dudas sobre el sistema electoral venezolano, que fue el referendo revocatorio del año 2004. Te cuento que mañana se cumplen 15 años de la realización de ese referendo. ¿Qué memoria me trae a mí o qué recuerdos me trae a la memoria ese día? El cuento de Jorge Rodríguez, la actitud que fue en su momento una actitud valiente de Ezequiel Zamora, con el que tenemos tiempo, por cierto, que no hablamos, sería hasta bueno hablar. El cuento de los dirigentes opositores el día D, el cuento de los que denunciaron fraude porque había elementos que permitían evidenciar aparentemente un fraude y luego se desaparecieron. Presentaremos las pruebas, dijo Ramos Alup, y todavía estamos esperando. No, es que vamos a ir al corte y al regreso hablamos de todos los que políticamente se murieron ese día. Porque ahí hubo una mortandad política el 15 de agosto. Pero, ¿sabes cuál fue el mayor fallecimiento en términos políticos de ese día? El de la credibilidad en el voto. 15 años después, Daniel, allí uno se da cuenta que ese día fue cuando hirieron de muerte el sistema electoral venezolano, porque lo que vino después fue una especie de montaña rusa con el tema de las campañas electorales, con el marketing, con la convocatoria al voto, con a veces el llamado a la abstención, y ha sido, al final de cuentas, 15 años después, una historia que es necesario estudiarla para entender por qué el chavismo se queda en el poder y por qué sigue gobernando en Venezuela, esta vez a través de la usurpación, pero gobernando al fin. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón.
buscando repuestos originales para tu Aveo, Spark, Optra o Cruz. No inventes, no te expongas a pasar un mal rato. En AC Parts tienen la mayor variedad de partes originales para tu Chevrolet. Evita quedarte varado en la calle por andar montando esos repuestos tapa amarilla. En AC Parts te ofrecen el mejor trato y el stock más completo. Visítalos en la avenida Washington del Paraíso, llámalos al 0212-715-4000 o búscalos en las redes sociales como @ACPartes. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Entrevista exclusiva con la doctora Tamara Suju, abogada, defensora de derechos humanos, hasta ayer embajadora del presidente Guaidó en la República Checa. Porque si me he apartado de eso es precisamente porque no estoy de acuerdo con que criminales y delincuentes sean parte de una transición o de una nueva Venezuela. No, todos ellos tienen que ponerse a la orden de la justicia y todas las víctimas merecen respeto y todos los victimarios que saben quiénes son. ¿Quién conforma el Frente Amplio? Están todos. Está la fiscal, está el partido de Miguel Rodríguez Torres. Hay un gentío ahí que ellos saben que tienen en su vida, en su estructura, en su conciencia. Han sido parte de lo que hoy vive Venezuela. El que no se acuerda de la historia, de lo que ha sido la represión, de lo que ha sido el encarcelamiento de los presos políticos, de lo que han sufrido desde el año 2002 en adelante, lamentablemente, pues yo sí lo recuerdo, yo sí lo he denunciado. Y pienso que la justicia va a llegar. Por todos los medios, Colmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país, por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Colmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Año 2004, Daniel, 15 años del referendo revocatorio y de aquello, esta frase tiene mayor sentido que nunca, de aquellos polvos llegaron estos lodos. Mira, yo lo que recuerdo de forma más cercana de ese día era el sacrificio que se le exigía a la gente, porque ese día íbamos a ganar, íbamos a defender ese triunfo. Es que nadie hablaba de defender el triunfo, de defender nada, porque todos los medios de comunicación que en aquel entonces estaban alineados en contra del chavismo, ninguno asomaba siquiera la posibilidad de que se fuese a perder. Todo el mundo daba por descontado que se ganaba contra el chavismo. Y por lo tanto, nunca hubo un plan B. Y como todo el mundo daba por descontado que se ganaba, había un fenómeno del cual se burlaba mucho, de forma muy atinada, nuestro querido amigo Fausto Mazón. Envío un saludo a Fausto. Bueno, que como todo el mundo daba por descontado que se iba a ganar el referendo revocatorio, había cerca de 10 precandidatos presidenciales. Y Fausto Mazón, 2 semanas después, recuerdo yo, de la derrota, decía: Venezuela es oficialmente el país con más ex precandidatos presidenciales. Con ese humor negro que tenía Fausto siempre. Pero genial. Mira, te los puedo nombrar. Los 2 principales precandidatos presidenciales para el momento del 2004 eran Enrique Mendoza, gobernador del estado Miranda,
y quien para entonces contaba a su favor tenía bajo su regazo a los muchachos de Primero Justicia. El alcalde mayor de Caracas de aquel entonces, Alfredo Peña, quien ya se había separado desde el 2002 o antes del chavismo. Américo Martín, quien se vendía como una figura de transición y tal y más cual. Estaba además este señor que había sido ya nombrado por los días del 2002 como posible presidente, nuestro querido y siempre recordado Enrique Tejera París. Sí. Y así, cualquiera aspiraba. Recuerdo que había también una cuestión, hay un movimiento con otro de estos tipos que se presentaban como no partidistas y tal. Había varios, en realidad. Lo que pasa es que eran tan enanos y microscópicos que de verdad no tengo un microscopio aquí a la mano para recordar. Yo creo que hasta Antonio Ledesma también estaba por ahí. No, porque Antonio Ledesma en aquel entonces estaba en una de sus fases insurreccionales. Estaba en contra de la participación, ¿no? En aquel entonces Antonio Ledesma a partir de ese momento se radicaliza aún más. Uh-huh. Pero Antonio Ledesma en aquel entonces era el miembro del Comando Nacional de la Resistencia. Claro, estaba Iván Ballesteros allí también, estaba mucha gente. Pero esa gente se radicaliza precisamente posterior con los resultados al fraude, exactamente. Uh-huh. ¿Qué ocurre cuando se dan los resultados? Que todo el mundo daba por descontado que el chavismo había perdido. Claro. Y todo el mundo se fue a celebrar. Hasta que le dieron las 3 de la mañana, Daniel. Yo me acuerdo clarito de eso. La gente se fue a dormir, hermano. Sí. Es más, yo te confieso, yo estaba dormido. No, yo me quedé hasta las 3 de la mañana. No, chico, yo me quedé dormido frente al televisor cuando de repente abro los ojos y veo el rostro desencajado de Maki Arenas y de Juan Eleazar Fígalo con los ojos claros y sin vista, mostrando lo que decía el boletín. Uh-huh. Pero yo en aquel entonces, Neomar, era empleado público. Uh-huh. Y a mí esa dirigencia política me dijo como ciudadano que tuviera confianza, que no tuviera miedo de firmar, que no tuviera miedo de salir a votar, que no tuviera miedo de ir a cuidar los votos, porque la democracia iba a regresar y los empleados públicos no íbamos a tener miedo. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, a los 6 meses me votaron. Uh-huh. Claro, además de eso, ¿qué ocurrió? Bueno, se acabó la carrera política de Enrique Mendoza, uh-huh, que perdió las elecciones a gobernador que se realizaron 2 meses después. Y más nunca levantó vuelo. Después de ser un tipo que decía, no, Enrique va a ser No, presidente. después lo intentaron resucitar metiéndolo como diputado en el año 2010. Sí. Y entró como diputado y se rompió el récord. Fue el diputado con más inasistencia en la historia del Parlamento venezolano. Uh-huh, sí. Alfredo Peña, después de eso, hasta abandonó la alcaldía mayor, sí, y se fue del país. Américo Martín anda todavía por allí, uh-huh, parece que en lo mismo. Uh-huh. Américo Martín es precandidato presidencial más o menos desde el año 73. Uh-huh. Anda en eso. Desaparecieron una cantidad de actores, desapareció una cantidad de personajes, se vinieron abajo organizaciones partidistas enteras. Y quedó en entredicho la credibilidad de un gentío. Claro. Y lo que primero que se perdió es lo que tú dices, la credibilidad en el voto. Daniel, y se cayó ese mito que era el CNE, que el CNE podía llegar a ser, porque recuerda la composición de aquel CNE, había sido el resultante de un acuerdo político entre la oposición y el gobierno para poner 2 tuyos, 2 míos y un neutral, y el cuento aquel de la neutralidad, ¿no? Y en ese cuento había sido nombrado, ya era presidente del CNE, Francisco Carrasquero, alias Transparencia, que se hizo famoso por ese cuento de decir que las elecciones habían sido transparentes. Salió Jorge Rodríguez, que, por cierto,
Jorge Rodríguez llega al CNE sin ser chavista, después se acomodó. Gente que conoce a Jorge Rodríguez me dice, no, es que Jorge Rodríguez no tenía nada que ver con el chavismo, o sea, no era, por supuesto, era el hijo de Jorge Rodríguez padre, con toda la mítica de la izquierda venezolana, el martirologio que tiene siempre la izquierda venezolana encima, de que los adecos son unos asesinos, todo lo demás, pero no estaba vinculado. El tipo se mete en el CNE, allí cuadra una comandita muy importante, o sea, terminó haciendo negocios importantes. De hecho, si uno revisa, empatándolo nuevamente con el caso Smartmatic, creo que la piedra angular de que se termine dando la anuencia a la contratación en un proceso bastante oscuro de Smartmatic como empresa organizadora de las elecciones o suministradora de los elementos técnicos para realizar elecciones en Venezuela es Jorge Rodríguez, donde ya se sabía que la empresa era muy irregular, era una empresa muy novel, era una empresa que no tenía antecedentes, que su antecedente inmediato era haber trabajado con unas máquinas que se utilizaban para lotería. Bueno, y en eso tuvo mucho que ver Jorge Rodríguez, que no recuerdo cuál de las direcciones del CNE tenía en ese momento bajo su control. Era vicepresidente y tenía bajo su control, si no recuerdo mal, la Junta Nacional Electoral. Ajá, y de ahí ¿para dónde sale Jorge Rodríguez después de que hace, junto a los otros rectores cuadrados en aquel momento, aquel enorme favor a Chávez y a la revolución? Jorge Rodríguez se queda allí. No, señor. Después Jorge Rodríguez permanece. Primero era vicepresidente. Sale Carrasquero al Tribunal Supremo y él se queda como presidente del CNE. Sí, pero años después de dónde. Años después, pero él primero le hizo el favor a Chávez. Claro. De darle las elecciones literal del 2006, las elecciones del 2005. Y creo que ya él se lanza a la alcaldía de Libertador por allí como por el año 2008. 2008. Pero es que te saltaste una. Yo recuerdo clarito, Daniel, una cadena cuando estaba, esto creo que es año 2006, después de las elecciones, no, esto tiene que ser 2007, Jorge Rodríguez, un hombre saliente del órgano que se supone imparcial, que iba a vigilar las elecciones, que ya había hecho lo del 2004 y creo que había hecho la elección presidencial de Chávez, reelección de Chávez en el 2006, vicepresidente ejecutivo de la República. Y yo dije, no, esto ya es evidente. Este tipo era una pieza desde el principio. Pero bueno, el hecho es que después de aquello, Daniel, para hacerle la historia corta, porque 15, aunque dice la canción que 20 años no son nada, 15 años sí nos han puesto a nosotros a sufrir después de todo este cuento. Lo que han terminado poniendo en evidencia es que el CNE no es ni nunca ha cumplido lo que está llamado a hacer, sino que más bien ha sido el ministerio, como lo han llamado por allí, de asuntos electorales del PSUV, el PSUV lo fundaron en el 2007, pero del chavismo, pues para redondearlo. Después de aquello, ¿qué ocurrió? Herido de muerte quedó el credo popular en las elecciones, entonces se llamó a la abstención por una parte de la oposición en el 2006, esa actitud persiste incluso hasta el 2008 en algunos casos, hasta el 2010 en otros, pero en el 2010 ya las tensiones del tema participar o no se habían diluido un poco y entonces se montó, sin haber acomodado las condiciones, y aquí esto es muy importante, sin haber acomodado estructuralmente el problema, que es el sistema electoral, la oposición se montó en el credo irracional de que no importaba cuánta trampa nos hicieran ni cuánta trácala acumulada hubiese, porque lo que importaba era participar. Y así se fueron a las elecciones parlamentarias del 2010. Después se fue Capriles a competir como candidato presidencial en 2012 y 2013. Y bueno, y entregase. Bueno, y después, bueno, y nosotros con aquel mantra que quedó Rosales en la cabeza en el año 2006, de que esta vez sí ganaremos y cobraremos, y en eso tenemos nosotros 15 años. Mira, Neomar, aquí como siempre, es verdad, están los hipsters que escuchan este programa para torturarse. Entonces aquí está el señor Jaime Ramírez diciendo, solo historia vieja, propongan nuevas acciones a seguir. Bueno, mira, Jaime Ramírez, que nos escuches. Eso es lo que escucha bien lo que te voy a decir. Propuestas nuevas quieres tú. Mira, escucha esto. Artículo 296 de la Constitución chavista, Constitución que Chávez se hizo a su medida y se la rehizo también a su medida cuando le quedó pequeña. Dice el artículo 296 de esa Constitución que defienden todos, chavistas y opositores. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Ahora viene lo interesante. 3 de ellos serán postulados por la sociedad civil. 3, es decir, la mayoría.
Uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. Y uno, por el poder ciudadano. Entonces vamos a esto. La Universidad Simón Bolívar no puede postular a nadie porque no tiene facultad de ciencias jurídicas y políticas. Pero la Universidad Simón Bolívar tiene una escuela de ingeniería en computación. Y no se requieren técnicos en el área para saber lo que significa ese voto electrónico que se ha instrumentalizado a favor del régimen todos estos años. Sí, por ejemplo. Pero los que escogen son las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, donde cuando tú cuentas las universidades nacionales, las que han creado y las que ya existían y por no ser autónomas dependen del Ejecutivo Nacional, son más las universidades que están en manos del chavismo que las universidades que están en contra. Por lo tanto, ese rector va a ser chavista. Uno, por el poder ciudadano. ¿Cuál es el poder ciudadano? El conformado por la Contraloría, por la Fiscalía y por la Defensoría del Pueblo. Esos tres personajes, ¿a quién van a escoger? A otro chavista. Porque Tarek Williams no va a escoger un opositor. Y ahí tienes dos chavistas. Luego te dice, 3 de ellos o ellas serán postulados por la sociedad civil. ¿Qué es para el chavismo la sociedad civil? Todo ese poco de grupúsculos, ese menjurje, ¿verdad? De que ellos han pedigüeños, creado, donde caben que si comités, colectivos, círculos, que si comité de los viejitos, que si comité de las viejitas, que si comité de los revolucionarios, que si el colectivo tal, el colectivo más cual. Todo eso para ellos es la sociedad civil. Para ellos la sociedad civil no es más nada. Bueno, a esa sociedad civil, es decir, a los colectivos, al Frente Francisco de Miranda, a toda esa gentuza, le van a dar la oportunidad de escoger 3 rectores. Eso lo dice la Constitución, eso tiene que cumplirse, eso es lo que dice la Constitución. Yo quiero que usted me diga si vale la pena, si es sensato decir que vamos a ir a elecciones libres respetando la Constitución, porque si usted respeta la Constitución, que Chávez hizo su medida, usted tiene que tener un CNE chavista, porque opositor no va a ser. Ojo, yo no quiero tampoco que sea el CNE opositor, quiero que sea un organismo técnico, como en la gran mayoría de los países, que se encargue simplemente de organizar unas elecciones y de cuidar mi voto y no robárselo las elecciones. Vamos a tener eso con este artículo 296 de esa Constitución que defienden a rabiar tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó. Mira, yo creo que no. Está difícil. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo.
Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Buscas repuestos originales para tu Épica, Captiva, Orlando o Trailblazer? En el mercado hay muchas copias. Solo en AC Parts te ofrecen las partes originales para vehículos Chevrolet. Seriedad y responsabilidad garantizada. Solo en AC Parts. Visítalos en la avenida Washington del Paraíso, llámalos al 0212-715-4000 o búscalos en las redes sociales como @ACPartes. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va. Hay unos cuantos que están bravos, Daniel, que nosotros lo que hacemos es hablar del pasado, entonces nosotros vamos a, no sé, yo creo que vamos a hablar de hipismo. No, porque esos son chavistas. Sí. Son chavistas. ¿Tú crees? Lo que hay que decirle es que Chávez se murió y no va a volver, por más que digan estupideces. Porque ese sí es el pasado que ellos quieren hablar, de Chávez, que los logros de Chávez. ¿Qué logro de Chávez, chico? No. Cuando se le demuestra a todos estos bandidos que le están mintiendo a la gente, diciendo que son posibles unas elecciones libres, con esa constitución, se ponen como unos histéricos. Se ponen como unos histéricos y no quieren que uno lo diga. Porque lamentablemente la complicidad que ha habido todos estos años para robarle el voto a los venezolanos incluyó opositores. Porque nombres hay y suficientes. De gente que estuvo en el CNE todos estos años. De gente que decía, no importa, porque si somos más, ganamos. Porque si ganamos, cobramos, y toda esa cantidad de estupideces. ¿Y qué es lo que pasa? Que lamentablemente hay una gente que fue llevada arriada y hay otra gente a la cual aún hoy en día siguen jugando el mismo jueguito y siguen mintiéndole a la gente de la misma manera. Si de verdad queremos tener unas elecciones libres con lo que plantea la Constitución del 99, no es posible. No veo viable que logremos salir de la usurpación, llegar a un gobierno de transición y construir un sistema electoral que permita unas elecciones libres con esa constitución chavista. Yo no lo veo. Si no le gusta a los chavistas que no los diga, a mí me tiene sin cuidado. Que se les revuelva la Billy, que lo insulten a uno, que saquen remoquete, que se pongan usuarios y multipliquen los usuarios en las redes sociales y en el chat para decir estupideces. Me tiene sin cuidado. Chávez se murió y no vuelve. Jonathan Mattison, esos son del partido payaso, dice yo. Sin duda. Sí, porque hay uno que... Nosotros vamos a registrar esa tarjeta, yo voy a ir pronto, pues tú obviamente no puedes, Daniel, pero yo voy a ir a las oficinas del CNE, pues yo creo tanto en las elecciones que voy a ir a registrar mi tarjeta y luego de manera transparente, pública, porque no estamos aquí con cosas tras bastidores, yo voy aquí a decir cuánto vale la tarjeta públicamente porque la vamos a poner a la venta, como ni Daniel ni yo tenemos intenciones de ser candidato a nada, entonces nosotros la vamos a vender, que es lo que hacen en realidad muchos partidos en Venezuela, venden las tarjetas y las postulaciones, nosotros lo vamos a hacer como una licitación pública. Aquí el que dé más se lleva la tarjeta, se lleva la candidatura. Y así iremos por todo el país. Pues. Nosotros lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. El problema es que hay tanto payaso que se van a pelear. Oye, qué gran idea tuvimos de ese nombre de ese partido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era qué era lo que traslucían las siglas? Yo no me acuerdo qué era lo que... Partido y así será el orden. Ah, ok. Muy bien. Bueno. Eso es lo de menos, Bueno. Porque aquí Irene Sáez creó un partido que se llamaba Irene. Bueno. Y Enrique Mendoza creó un partido que con sus iniciales, EM, Encuentro Miranda. Ah, sí. Y Orlando Fernández Medina creó OFM, Organización Fuerza y Movimiento. Eso no cuadraba. Ajá. Bueno, porque nosotros no podemos crear un partido payaso. Sí. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado y les invitamos que por favor nos escuchen el día de mañana nuevamente cuando tendremos por acá una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias. Les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR
750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. AC Parts, los mejores en repuestos Chevrolet. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.